Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a ver la última partecita de esto del análisis literario. Y después les voy a enviar un documento con algunos ejercicios para que vayamos midiendo más o menos qué tan claro quedó. La idea era que pudieran ver el video que les envié ayer, pero si no lo han visto todavía, pueden verlo todavía hoy para que puedan contestar el repaso, ¿ok? Porque hay varias preguntas relacionadas con eso. Bien, hoy vamos a definir muy bien este tema de la rima y este tema del ritmo y vamos a ver cómo se ejemplifica con el himno nacional. Vamos a tocar ese punto y también vamos a ver el tema de, vamos a adelantar un poquito el tema de las figuras literarias, los tropos, a ver, ¿dónde queda esta cosa? Aquí está. Aquí está. Vamos a ver el tema de los tropos, la metáfora, la imagen, la comparación, la alegoría, la hipérbole, el hipérbaton y todo eso. Bien, lo primero que tenemos que saber de la rima, es la definición real de la rima. Normalmente nosotros cuando se nos ha enseñado de la rima, al menos yo no recuerdo que se me dijera que la rima es la semejanza que existe entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Yo normalmente buscaba las rimas por el parecido que tenían al final, pero no sabía que el punto de referencia era la última vocal acentuada. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, la palabra vocal, la palabra vocal. Y si, por ejemplo, la otra palabra que fuera, no sé, tamal. Entonces yo decía, bueno, coincide vocal, al, y listo. Yo no decía, yo no me preguntaba si se debe a que ahí está el acento. No. Simplemente yo decía, coincide al y al de vocal y al de tamal. Entonces vamos a ver entonces los dos tipos de rimas que existen. La rima consonante, cuando la igualdad es total a partir de la última vocal acentuada, que en este caso sería oscura. El acento en la palabra oscura está en la U. Entonces, la U es la última vocal acentuada y todas las letras que se parezcan, la U, la R y la A. Ventura. Entonces ya se puso una A aquí, ya se puso una A y ahora lo que sigue es una A. Y aquí inflamada. ¿Dónde está el acento en inflamada? Está en la A. Entonces todo lo que coincide es la A, la D y la A. Notada. Así, y entonces ve, sosegada. Así que la composición de la rima es A, B, A, B, B. Así es, A, B, A, B. O B, B, A, B, A, B, B. Y también tenemos la rima asonante. La rima asonante igual aplica. Es cuando solamente coinciden las vocales a partir de la última vocal acentuada. Por ejemplo, si desconociéramos esta información y nos preguntaran a nosotros dónde está la rima en este texto, en esta estrofa, diríamos, bueno, la rima es ra. Esta es la rima, ra. Pero no se cumple la regla de última vocal acentuada porque si no sería sombra y llora.
Así que como tenemos que cumplir esa primera regla, entonces la rima empieza en la O. Sombra o la O y la A, que solamente son las vocales, y llora la O y la A. Hay que estar muy abusados con esas dos reglas, porque la cuestión es que se nos van a poner fragmentos literarios y entonces nosotros vamos a tener que definir cuál es la estructura de la rima. La rima no tiene una estructura fija, puede ser A, B, puede ser, por ejemplo, puras As, puede ser que sea A, puede ser que sea B, C, D, C, o sea, puede haber una mezcla, ¿ok? Este es el punto sobre las rimas. Si alguien tiene alguna duda en particular de este punto, me puede comentar. Después tenemos el ritmo. El ritmo se hace para que haya un movimiento armónico a través de cada uno de los versos. ¿Ok? Aquí la gran ventaja de este ejemplo del himno nacional es que ya están marcadas las sílabas. Lo primero que vamos a hacer es buscar dónde están las sinalefas de este verso, de esta estrofa del himno nacional. Y aquí ya está marcado A0A. Esa es una sinalefa. La otra es porque al formar una sinalefa también se incluye la letra Y o Y y la letra H. Por ejemplo, si dijera y hospital o y hongo y hoyo, entonces tendría que unir la I con la H, porque la H recuerden que es muda. Y aquí tenemos otro ejemplo. Retiemblen, y ya no tenemos ningún otro ejemplo de sinalefa. Después de sacar la sinalefa, entonces tenemos que contar las sílabas. Por ejemplo, guerra. Guerra es una palabra grave y como es grave se queda igual. Eso lo vimos ayer. Bridón es una palabra aguda y se le suma 1. Y al sumársele 1 quedan 10. Tierra es una palabra grave. Tierra. Por tanto, se queda igual. Y por último, cañón. Es una palabra aguda y se le aumenta 1 quedando en 100. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La exactitud con la que el poeta escribía los versos para que diera exactamente la cantidad de sílabas. Y una vez ya dividido esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a encontrar la sílaba tónica de cada una de las palabras más grandes que tiene el verso, línea por línea, verso por verso. ¿Ok? Vamos a cambiar aquí el colorcito para que se vea. Vamos a ponerlo en rojo. A ver, mexicanos, ¿dónde lleva el acento? Mexicanos, al grito, en gris. De guerra, ¿dónde está el acento? La sílaba tónica en que. Así que el ritmo ya lo ubicamos en la sílaba 3, en la sílaba 6 y en la sílaba 9. Vamos a ver si en los otros versos, sucede lo mismo. Al acero, a prestar y al bridón. 3, 6, 10, porque se le sumó. Y retiemble 3 en sus centros, la tierra. ¿Ok? Es 9 y se convierte en 10 con el uso, o más bien es 10. Son 10 sílabas. Y aquí al sonoro, rugir del cañón. A ver, pregunta para todos, incluso los que van a ver la clase grabada. ¿En qué sílabas están el ritmo de esos versos? Está entre la 6, más bien, la 3, la 6 y la 9.
la 3, la 6 y la 9. La 3, la 6 y la 9. Y por último, la 3, la 6 y la 9. Y tomando en cuenta todo lo anterior, entonces ya tiene sentido por qué cantamos de una manera el himno nacional. ¿Por qué lo cantamos así excelente? Porque está lleno de ritmo, está lleno de una secuencia bien cuidada. Por ejemplo, ¿qué diríamos que nos estuviéramos cantando? Es mexicanos al grito de guerra. Fíjense cómo se remarca. A la cero A, como es una sinalefa, a la cero A, prestad y el bridón, o y al bridón, y retiemblen, porque se unen como una sinalefa, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Con este ejemplo del fragmento del himno nacional, yo creo que podemos hacernos una idea bastante generalizada de lo que es el metro, la rima y el ritmo. Y aquí en la parte de abajo, pues está, por ejemplo, un cuadro que sería muy bueno que lo tuviéramos presente, porque al final puede ser que nos pregunten, a ver, ¿qué tipo de estrofa es esta? Y si sabemos que una estrofa que tiene un verso acá, otro verso acá y otro verso acá, y tiene una, dos, tres y cuatro, dos de tres y dos de cuatro, estamos hablando de un soneto. Y puede ser que venga en el examen que les pregunte, a ver, ¿cómo se llama el tipo de estrofa que está compuesta por 8 versos, una octava real con 11 sílabas? Les vamos a decir literalmente 8 versos. ¿Ok? Los 8 versos vamos a tener que identificarlo en muchas ocasiones, como lo que vimos ayer, eneasílabo, decasílabo, endecasílabo cuando sea 11. Eso hay que aprenderlo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Igual es una pausa para todos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver rápidamente este tema. Otra de las cosas que tenemos que analizar aquí en textos literarios 3 tiene que ver con las figuras literarias. O sea, no solamente nos van a poner a contar sílabas, nos van a poner a distinguir las sinalefas y nos van a poner eh, no sé, por buscarle el ritmo. En algunas ocasiones nos van a preguntar qué tipo de figura literaria o tropo utilizó el autor en esta frase. Y entonces, si describe de una manera más vívida y colorida la situación, como por ejemplo, en este ejemplo, en los dos últimos, hay un barco. ¿Cómo diríamos nosotros poéticamente? ¿Cómo diríamos así sin ningún tipo de intención poética? ¿Cómo describiríamos el lugar? Quizás diríamos, hay un barco, así tan sencillo, hay un barco. Hay un caballo, hay un caballo. La niña está comiendo sus helados. Perfecto. Se le escaparon los globos a alguien. Pero si lo decimos de manera poética y no le podemos cambiar, entonces tenemos que decirlo de una manera más específica. Por ejemplo, el barco surcando el mar al atardecer. Fíjese, un mismo objeto ahora cuando lo poetizo, por decirlo así, ya se le puede decir más abiertamente, o sea, se puede describir, y a eso se le llama imagen. Lo mismo con el caballo. Un caballo, en cambio, si lo digo poéticamente, con la técnica de la imagen, es un caballo cabalgando en la montaña o un caballo cabalgando en la ladera o en la colina cerca de las montañas. Estoy describiendo una situación para hacerla más atractiva.
La segunda se llama comparación o símil. Confronta dos cosas que son distintas, pero que tienen algo parecido. ¿Y cuál es la manera ideal para identificar si tal o cual figura es comparación o símil? ¿Cuál es la mejor manera? Es buscando si tiene esta partícula, la partícula como, o semejante a, tal cual, parecido a. Entonces, cuando veamos, por ejemplo, los suspiros son como aire o son como el aire, estoy haciendo una comparación con una característica del aire con el suspiro. ¿Ok? Estoy haciendo una comparación. Después tenemos la metáfora. La metáfora es muy similar a la comparación, solamente que aquí no está la palabra como. Normalmente este tipo de metáforas se utiliza en cuentos o en poemas, perdón, donde se hace alusión al amor, se hace alusión a la belleza de la naturaleza. Y entonces, un ejemplo, obras de oro ensortijado por cabellos dorados rizados. ¿A qué se está refiriendo aquí? Hebras de oro ensortijado por cabellos dorados rizados. Está comparando el pelo rizado, está haciendo una metáfora y está diciendo que son cabellos, son como hebras de oro, pero sin utilizar la partícula como, hebras de oro. Después tenemos la alegoría. La alegoría funciona de dos maneras. Cuando hacemos mención a algo representativo, por ejemplo, cuando se habla acerca de la gente obediente al Señor, a esas personas, ¿cómo se les llama? Se les llama ovejas, ¿verdad? Y cuando es una persona que ya no quiere nada, es desobediente, es una cabra. Bueno, esa es una alegoría. Cada vez que escuches hablar en el tema religioso de las cabras, estás asumiendo que son las personas tercas. Cuando escuches hablar de las personas fieles, vas a decir, ah, es una ovejita. Esa es una alegoría. Cuando, por ejemplo, se suelta una paloma blanca o se exhibe una paloma blanca, estamos ante una situación de paz. ¿Ok? Sin embargo, esta cuestión de la alegoría casi no se utiliza. Otro tipo de figuras que es importante que sepan. Esto está en un material que les tengo enviado. Uno se llama personificación. ¿Qué es la personificación o prosopopeya? Es darle una personalidad de humano o de persona a una cosa. Por ejemplo, el sol está contento, el sol está furioso, la luna está sonriente. ¿Qué hicimos? Le dimos una capacidad humana de estar contento, de estar molesto, y eso solamente las personas lo pueden hacer. Entonces, cuando diga, por ejemplo, el sol me sonrió en un poema, está utilizando una personificación. El otro, hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es cuando alguien exagera algo para poderle dar más fuerza a su argumento. Por ejemplo, ya te dije 1000 veces que hagas la tarea. ¿Se le habrá dicho 1000 veces? No creo, ¿verdad? Pero está exagerando. Tu llanto es como el océano. Estoy exagerando, aunque pudiera clasificar como otro tipo de recurso, pero el mejor es la de hipérbole, así le llaman, hipérbole. Tenemos otro que se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es cuando, a ver, voy a regresar a la pizarra. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es o se compone de tres tipos. Paralelismo sinonímico, paralelismo antitético y paralelismo sintético.
El primer paralelismo, el sinonímico, es cuando yo digo, por ejemplo, a ver muchachos, vamos a comenzar con la clase porque hoy les quiero enseñar algo muy importante. Y en la siguiente frase yo digo, les quiero instruir algo muy relevante. La primera frase que dije significa exactamente lo mismo que la siguiente frase. Los hebreos, los de los náhuatl, que vamos a ver a partir de mañana, utilizaban paralelismos en sus poemas. El otro tipo de paralelismo es sintético, antitético, perdón. El antitético prácticamente se contrapone a la primera, es como que lo contrario. Es el paralelismo. Por ejemplo, hombre dulce y caballeroso. La siguiente línea, hombre desdichado y sinvergüenza. Estoy diciendo algo completamente contrario. Y el sintético, el paralelismo sintético es cuando la primera línea apoya la segunda y la tercera y la cuarta, es decir, es un poema que trata sobre un asunto que no hay nada más que agregarle. Simplemente se va de largo. No es sinonímico porque no repite, no es antitético porque no está en contra, es sinonímico. Perdón, es sintético, que prácticamente escribe de largo hablando de una misma cosa, pero sin frases como la de antitético y sinonímico. ¿Ok? Y así hay varios recursos que se pueden utilizar, así varios recursos que se pueden utilizar dentro de un poema. ¿Ok? El poema prácticamente nos va a retar a que podamos identificar. Ok, vamos a hacer lo siguiente, aprovechando que todavía son las 5:25. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a enviar aquí en el WhatsApp. A ver, vamos a enviar aquí en el WhatsApp un repaso. A ver, aquí está. Es un repaso donde vamos a poner en práctica conteo de sílabas, ritmo, rima, qué tipo de recursos se utiliza, si es una diéresis, sinéresis, hiato o sinalefa. Y creo que este repaso no tiene, a ver, vamos a verlo. Creo que no tiene de figuras literarias, pero eso lo vamos a ir viendo en clase. A ver, voy a regresar acá y voy a abrir este documento. No, solamente preguntas sobre sinalefas, sobre conteo de sílabas, solo eso. Suficiente para tener dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, en tu caso, Heidi, intenta contestarlo. Yo voy a estar aquí. Con esto concluimos formalmente esta parte de las figuras literarias. Cualquier duda que tengan, incluso mientras estamos viendo otro tema, con mucho gusto. Este tema es muy importante. La verdad es que una vez que uno aprenda los diptongos, una vez que aprenda las reglas de puntuación, una vez que aprenda uno esta generalidad de la literatura, el uso de figuras literarias, en la materia se convierte en algo muy sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque si, aunque estás viendo, por ejemplo, la clase grabada, lo ves y no lo entiendes, puedes comunicarte con un servidor. Quisiera yo que prácticamente todos los alumnos que están en grabada, y espero que alguno más se conecte en vivo según la lista, espero que puedan haber entendido o que cuando termine esta materia hayan entendido muy bien ese asunto de las rimas y que no les dé pena preguntarme, porque para eso estamos. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vamos a desconectar
Y Heidi, si terminas de contestar antes de las 6 de la tarde, me mandas un mensajito y nos conectamos y vemos, aunque sea un ejemplo. Si no terminas antes de las 6 de la tarde, nos vemos mañana o antes me envías para que yo lo cheque y nos vemos mañana para checar algunos detallitos de ese ejercicio que les acabo de enviar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos Muy a bien. ver qué tal. Muy bien, entonces Ok, estamos pendientes. está bien, gracias. Yo le Ok, aviso. perfecto.